La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, al Consejo Nacional Electoral y a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, con el fin de que se investigue a Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, y a Guillermo Jaramillo, actual ministro de Salud. La decisión se tomó luego de que se encontraran presuntas irregularidades en los registros contables relacionados con el uso de vuelos durante la campaña presidencial de Gustavo Petro y la campaña al Senado del Pacto Histórico. Según la información conocida, estos vuelos fueron registrados de manera confusa o posiblemente inadecuada, lo que llevó a la Corte a ordenar una investigación para establecer si se violaron las normas sobre financiación electoral y reporte de gastos de campaña. Los hechos investigados se remontan al año 2022, un periodo clave en el que coincidían dos campañas del Pacto Histórico, la consulta presidencial, en la que Gustavo Petro participaba como aspirante a la candidatura única del movimiento, y la campaña al Senado de la República. En ese contexto, Ricardo Roa se desempeñaba como gerente de la campaña presidencial de Petro, mientras que Guillermo Jaramillo cumplía el papel de gerente de la campaña al Senado. Ambos tenían la responsabilidad de coordinar los recursos, supervisar los gastos y garantizar que todos los movimientos financieros y logísticos estuvieran debidamente registrados ante las autoridades competentes. Sin embargo, de acuerdo con la Sala de Instrucción, en los informes contables entregados al Consejo Nacional Electoral se identificaron inconsistencias relacionadas con los gastos de transporte aéreo. Según los documentos revisados, algunos vuelos realizados por la Sociedad Aérea de Ibagué SADI, empresa que prestó servicios de transporte al candidato Gustavo Petro, habrían sido reportados dentro de los gastos correspondientes a la campaña al Senado, en lugar de ser registrados como parte de la campaña presidencial. Este detalle, aunque en apariencia administrativo, tiene implicaciones legales importantes, ya que podría interpretarse como una irregularidad en la destinación de recursos, dado que cada campaña debía manejar de forma independiente sus gastos y justificar claramente el origen y uso de los fondos empleados. La Sala de Instrucción señaló que existen elementos de prueba que indican que los servicios facturados a la campaña al Senado no corresponden realmente a actividades propias de esa contienda, sino que fueron parte de un servicio global contratado para la campaña de Gustavo Petro dentro de la consulta interna del Pacto Histórico. En otras palabras, se presume que los costos de transporte aéreo reportados bajo la campaña legislativa pudieron haber sido utilizados en beneficio de la campaña presidencial, lo que configuraría una irregularidad administrativa y posiblemente una falta en la financiación política. El documento emitido por la Corte detalla que algunos de los soportes de vuelos presentados al CNE coinciden en fechas y trayectos con los desplazamientos del entonces candidato Petro durante su participación en la consulta del Pacto Histórico. Estos vuelos, realizados con aviones de la empresa SADI, habrían sido registrados en la contabilidad del movimiento político bajo la categoría de gastos de la campaña senatorial, generando una posible confusión que ahora las autoridades deberán esclarecer. En su decisión, la Sala resaltó que los hallazgos no constituyen aún una condena ni una determinación definitiva sobre la responsabilidad de Roa y Jaramillo, pero sí representan indicios suficientes para que los órganos competentes realicen una investigación detallada. La Fiscalía deberá examinar si hubo algún tipo de irregularidad penal relacionada con la financiación de campañas. El Consejo Nacional Electoral deberá revisar si se incumplieron las normas electorales y de financiación política, y la Comisión de Acusación deberá establecer si existieron faltas disciplinarias o administrativas atribuibles a los funcionarios mencionados. La Corte recordó que la legislación colombiana exige que todas las campañas políticas presenten informes financieros completos, verificados y transparentes sobre el origen y el destino de sus recursos. Cualquier omisión, error o manipulación de información puede derivar en sanciones, tanto de carácter administrativo como penal, dependiendo de la gravedad de los hechos. En el caso particular de los vuelos contratados con la Sociedad Aérea de Ibagué, las autoridades deberán determinar si estos fueron efectivamente utilizados por los candidatos al Senado o si correspondían a los desplazamientos realizados por Gustavo Petro y su equipo durante los recorridos políticos previos a la primera vuelta presidencial. Durante el año 2022, la campaña del Pacto Histórico tuvo una amplia movilización en todo el país, especialmente en regiones apartadas donde era necesario el uso de transporte aéreo para cumplir con la agenda política. Por eso, los registros de vuelo fueron numerosos y complejos, lo que podría explicar en parte algunas confusiones administrativas, aunque eso no excluye la posibilidad de irregularidades. La Corte Suprema fue enfática al señalar que la compulsa de copias no implica una acusación formal, sino una solicitud para que las entidades competentes analicen con profundidad los hechos. Esta decisión busca esclarecer si los recursos reportados fueron empleados correctamente y si los informes financieros entregados al Consejo Nacional Electoral reflejan de manera fiel el uso de los fondos públicos y privados que ingresaron a las campañas. Ricardo Roa, quien actualmente lidera Ecopetrol,
ha sido una figura cercana a Gustavo Petro desde hace años. En 2022, su papel como gerente de campaña fue crucial para la estrategia electoral que llevó al hoy presidente al poder. Por su parte, Guillermo Jaramillo, actual ministro de Salud, también ha sido un colaborador de confianza dentro del movimiento político. Su experiencia en la administración pública y su rol como gerente de la campaña al Senado del Pacto Histórico lo convirtieron en una figura clave para coordinar recursos y actividades dentro del proyecto político. Sin embargo, la posible superposición de gastos entre ambas campañas podría comprometerlos en un escenario de investigación, especialmente si se confirma que se mezclaron recursos destinados a fines distintos. La compulsa de copias a la Fiscalía busca que se determine si existió algún tipo de conducta punible relacionada con falsedad en documento público, administración desleal o violación de topes electorales. En cuanto al Consejo Nacional Electoral, la tarea será establecer si hubo infracciones a la normativa sobre la financiación de campañas políticas, lo que podría derivar en sanciones económicas o administrativas. Finalmente, la Comisión de Acusación, órgano encargado de investigar a altos funcionarios, deberá valorar si las actuaciones de Roa y Jaramillo, en el marco de sus responsabilidades políticas y administrativas, implicaron algún tipo de falta que amerite reproche disciplinario. Este tipo de investigaciones han sido comunes en los últimos años debido a la complejidad de las campañas electorales en Colombia, donde los movimientos políticos manejan grandes sumas de dinero y logística. Las normas del Consejo Nacional Electoral buscan garantizar transparencia y equidad entre los competidores, evitando que una campaña obtenga ventajas indebidas o incurra en prácticas prohibidas. En el caso del pacto histórico, la coincidencia entre la consulta presidencial y las elecciones legislativas hizo aún más compleja la tarea de diferenciar los gastos entre una campaña y otra, especialmente en lo que respecta a transporte, publicidad y logística. Algunos analistas consideran que la investigación podría tener efectos políticos, ya que tanto Roa como Jaramillo ocupan hoy cargos de gran relevancia dentro del gobierno nacional. Si bien la compulsa de copias no implica una acusación directa, el solo hecho de ser objeto de investigación podría generar cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de las campañas que llevaron al actual presidente al poder. Por ahora, tanto Ecopetrol como el Ministerio de Salud han evitado pronunciarse sobre el tema, a la espera de que las autoridades competentes avancen en el proceso y determinen si hay fundamentos para abrir una investigación formal. Desde el entorno cercano a Petro, se ha insistido en que todos los informes financieros de las campañas fueron presentados ante el Consejo Nacional Electoral de manera completa y dentro de los plazos establecidos, y que cualquier observación técnica o administrativa debe resolverse en el marco del debido proceso y con base en la documentación oficial. La decisión de la Corte se interpreta también como una medida preventiva que busca proteger la integridad del sistema electoral colombiano, reforzando el mensaje de que todas las campañas, sin importar su tamaño o relevancia política, están sujetas a los mismos controles y obligaciones legales. En el pasado, casos similares han terminado archivados por falta de pruebas o porque las inconsistencias se atribuyeron a errores administrativos sin dolo. Sin embargo, en otros casos, los procesos han derivado en sanciones severas cuando se comprobó que los recursos fueron desviados o mal registrados de manera intencional. Lo que sigue ahora es que la Fiscalía, el CNI y la Comisión de Acusación analicen la información enviada por la Corte, revisen los documentos contables, las facturas y los reportes de vuelo, y determinen si hay mérito para iniciar una investigación formal. En caso de confirmarse las irregularidades, se abriría un proceso en el que se determinarían las posibles responsabilidades penales, disciplinarias o administrativas. La Corte insistió en que la transparencia es un principio esencial de la democracia, y que los ciudadanos deben tener la certeza de que las campañas que eligen a sus representantes se financian con base en la ley y en la rendición clara de cuentas. Por ello, la compulsa de copias no solo busca esclarecer los hechos concretos, sino también enviar un mensaje de vigilancia institucional frente al manejo de los recursos públicos y privados en la política. La polémica en torno a este caso podría escalar en las próximas semanas, especialmente si surgen nuevas pruebas o testimonios que permitan determinar con mayor precisión el papel que tuvieron Roa y Jaramillo en la administración de los recursos del pacto histórico. Mientras tanto, la opinión pública permanece atenta a las decisiones que adopten las entidades investigadoras, ya que el resultado podría tener implicaciones tanto legales como políticas dentro del actual gobierno. La confianza en las instituciones depende, en gran medida, de la claridad con que se manejen estos procesos y de la imparcialidad con la que se determinen las responsabilidades. Si te interesan este tipo de investigaciones y quieres mantenerte informado sobre los hechos que marcan el rumbo político del país, te invito a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario con tu opinión sobre este caso. Tu participación es fundamental para seguir analizando juntos la realidad nacional. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario.
Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.